¿Cuál crees que es la importancia del lunfardo? Mirá qué buena pregunta. Mirá, el lunfardo, por lo que yo me acuerdo, son palabras que se adquirieron, modificaron, inclusive de hace mucho tiempo, de la época de los inmigrantes, entraron muchos, como muchos modismos, muchas palabras de otros lugares y que fueron adquiridas por la comunidad y se fueron utilizando y significaron algo. ¿Ah? Eh, ¿Cómo por decir? Laburo. No deja de ser lunfardo y es trabajo. Y hay un montón de palabras que uno la usa, inclusive ya en la diaria, y no deja de ser el origen de esas palabras, de diferentes países, generalmente de los inmigrantes que llegaron, y eso se como que adornó aún más las palabras, adornó letras de canciones de esa época inclusive. Claro, por ejemplo, también guita, el chau, que viene del chao de los italianos, ponele. También es como que en esa inmigración que creo que fue italianos, alemanes y rusos también. Sí, hemos tenido españoles y adquirimos muchas palabras, inclusive hay palabras que son características de nuestra lengua, el che, y el che significa gente, pero eso es de origen indio. Y entonces todas esas cosas se han ido mezclando y que es característico del lunfardo y del hablar argentino. Sí, sí. La verdad que está bueno reconocerlo y saber que es nuestro y tomarlo como propio y no perderlo. Claro, y eso también se transmite entre las canciones, porque no solo desde... Porque las canciones, dependiendo de la época, van a ir tomando el lunfardo de la época de cuando son, ¿no? Porque, por ejemplo, el trap tiene jerga actual, ¿no? De lo que por ahí lo puede usar gente más joven como yo, ponele. O el tango, que era más de antes, tiene Es lunfardo. que el tango, si vos pensás, el tango tiene un origen en la época de, de la Argentina de fines del siglo XIX y principio de los 90, perdón, principio de siglo XX, y, y- y el tango es un fiel reflejo de la situación de lo que ocurría en la Argentina en ese momento. Y muchas veces el tango es una expresión de lo que le pasaba a uno, a la sociedad, y mostraba diferentes realidades. Bueno, después también te quería preguntar si sabes qué es el trap y si sabes que lo relaciones con el tango. A ver, espere. Sí, el trap es una de las formas de expresión musical de ahora, más actuales. Lógicamente genera identidad dependiendo de quién la exprese, de diferentes comunidades o grupos. Y está bueno el trap porque si bien uno puede coincidir o no con las letras de algunos, expresa ciertas situaciones y en algún momento puede expresar situaciones como de rebeldía o de protesta o inclusive de un amor no correspondido. Pero lo bueno del trap hoy es que es muy inclusivo y que utiliza, no sé si el llamarlo lunfardo, sino como recién hablamos, la jerga o ciertos modismos, ciertas palabras que hoy en día se están utilizando más habitualmente. Y eso, yendo para atrás, te genera una situación de parentesco, a proximidad, con lo que pasaba hace el siglo pasado, a principios del siglo pasado, con el tema del tango, donde el tango era una expresión maleva, malevo era ser como el malo, como era del lugar más bajo. Claro, de Y malévolo, ¿no? Tipo, una cosa así. Y entonces tenían ciertos modismos para expresar ciertas situaciones de vida. Y donde tenés el cambalache, donde es el lío, y donde es el quilombo, y donde todas esas situaciones y esas palabras pueden expresar una situación. A veces el tango lo que expresa es disconformidad o tristeza, pero otras veces habla de amores no correspondidos o de situaciones adversas de la vida. Entonces, yo creo que en eso están los géneros musicales, donde uno puede usar esta jerga y este lunfardo y poder expresarse, y eso genera identidad en las personas. Por eso la importancia de seguir conversando, conservando lo que es
el tango y no perderlo, y lo que es en sí un género como el trap y reconocerlo como tal, como algo válido, como expresión hoy en día de la comunidad de los adultos jóvenes. Claro, y también, por ejemplo, lo que es el lunfardo, la jerga, va a representar también lo que es la cultura de ese momento, porque, por ejemplo, la cultura actual, que es la que se relaciona más con el trap, quizá es distinta a la cultura que había antes con el tango, que vos decías principios siglos de XIX, me dijiste. Principio del siglo XX. Claro, principios del siglo XX, que bueno, o sea, las culturas eran distintas, pasaban cosas distintas y por eso tenían un lenguaje distinto y expresan por ahí cosas similares, que son las emociones que sienten o quizás lo que les está ocurriendo en ese momento, pero al final tienen un lenguaje distinto debido a la cultura y el contexto. Claro, viviendo. sin duda el contexto es distinto. La expresión es distinta. Hoy el tango no tiene tanta actualidad, sino tiene más reconocimiento y mantener la historia. Hoy el trap es como mirado como un género nuevo que tiene diferentes aristas, porque hay diferentes artistas que interpretan el trap y lo utilizan de diferentes maneras. Otros lo identifican como algo más contestatario y otros lo identifican como algo, un recurso válido para generar música simplemente. Pero sin duda todos los géneros son válidos, todas las jergas son importantes, pero no tenemos que perder las raíces de nuestra palabra porque la riqueza del vocabulario que tenemos para expresar las palabras no deben ser reemplazadas a veces por modas o modismos para no perder lo que es la esencia de nuestro castellano y nuestro español. Después de haber escuchado a mi padre, que fue uno de los entrevistados, que le pregunté un poco de qué le parecía importante del lunfardo y cómo podría relacionarlo con el trap y el tango, que quizás él me pueda hablar más del tango, más que el trap es algo más actual y que más me pudo explicar Felipe, que fue el otro entrevistado, que está presente en el informe. Y bueno, también este video, no sé si se escuchará bien, pero Mano a Mano, que es una de las canciones en las cuales yo me baso en el tango para compararla con el trap, la puse de fondo para que se escuche un poco. Y también me pareció importante darle a un cierre a toda esta temática del lunfardo, porque me parece muy interesante lo que trae mi papá, que dice que el lunfardo es algo muy importante de la cultura y de la historia de un país. Y no solo de un país, sino de la sociedad. Porque en una sociedad, en la música que se genera en la sociedad va a terminar expresando los problemas y las disconformidades en las cuales viven. Y lo cual va a poner al lunfardo en un rol de casi protestante, porque esas palabras se ven en eso, en la protesta de quizás el rap o el trap. Quizás el tango no tiene tanto ese enfoque de protesta, pero en el rap y el trap sí. Y para cerrar, el lunfardo yo diría que es una parte muy importante de cualquier cultura, de cualquier sociedad, y que en cuanto a la música, en cuanto al tango, el trap o cualquier género, se puede decir que se usa el lunfardo para que el que lo escucha, para quien lo oye, se sienta más cercano, que diga, ok, estas son las palabras que yo uso en mi día a día y me siento representado con el mensaje que dice y con las palabras que usa. Y también me parece muy interesante aclarar de que el lunfardo siempre nos va a traer a la historia de nuestro país. Por ejemplo, laburo o guita o chau, que son lunfardos de Argentina. Es muy interesante tener en cuenta que estos lunfardos vienen de las inmigraciones, de cuando vinieron los italianos, españoles, rusos, y cuando vinieron todos ellos y se empezaron a entremezclar los idiomas y las palabras. Y es por eso que nosotros en nuestro español terminamos adaptando estas palabras. Por ejemplo, el chau, que viene del ciao de Italia. Y es muy interesante saber de que este lunfardo, esta jerga, viene de un origen histórico de nuestro país y termina de generar y de identificar a cada argentino con la identidad nacional mediante un lenguaje. Muchas gracias.